Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a Alfil TV. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos como cada viernes de 20 a 21 para analizar todos los temas importantes de esta semana. Una semana que ha sido corta, pero por cierto muy intensa. Comenzó aquí en la ciudad con la apertura de sesiones en el Consejo Deliberante de la ciudad, como siempre y como ordena la Carta Orgánica, con el discurso del intendente Martín Yarlora. El tercer discurso que habría que remarcar que esta vez elevó el tono político. Los dos primeros se habían ceñido solo a la gestión, había enumerado sus proyectos para la ciudad, pero aquí en esta oportunidad, frente a autoridades provinciales, municipales, los concejales, el intendente de Córdoba dejó entrever algunos conceptos del orden político que lo acercan al gobernador Juan Schiaretti. Y en este caso me estoy refiriendo a la bandera por un gobierno federal, también más adelante sobre la relación con diferentes pares intendentes de otros sellos políticos. Gestionar más allá de las banderas partidarias. Todo parece indicar que este va a ser el último discurso de Yarlora como intendente y el próximo lo dará como candidato si efectivamente las elecciones provinciales y municipales son como se especulan entre finales de abril y mayo del 2023. Hemos invitado esta noche para charlar sobre estos temas al viceintendente de la ciudad, Daniel Pacerini, uno de los hombres que viene repuntando y levantando, mostrando muy buenos números en las encuestas. Vamos a charlar sobre la sucesión, por supuesto, en la provincia, pero también la incógnita que se abre en la Municipalidad de Córdoba. En la segunda mitad del programa nos vamos a concentrar en el discurso del presidente Alberto Fernández y todo el revuelo que generó en la coalición de gobierno y también en la oposición el entendimiento con el FMI. Para esto hemos invitado a través de Zoom a la diputada nacional por Córdoba, ella es radical, Soledad Carrizo. Hicimos las presentaciones de los temas, ahora vamos a la presentación más importante para mí, mi querido compañero Felipe Osman. ¿Cómo va, Feli? ¿Qué tal, ¿Todo Dani? bien? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Juntos le damos la bienvenida al Daniel. viceintendente de Córdoba, Daniel Pacerini. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, Yarina. Felipe, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Gracias, un placer. Como siempre te decimos, charlar con vos nos parece muy interesante políticamente y verbalizas muy bien la política, así que por eso el arranque va a ser bien conceptual. Planteaba en el comienzo del programa que notamos dos ejes que lo acercan al intendente de Córdoba bueno, sellos identitarios del gobernador, ¿no? Como la defensa del federalismo, esto de gestionar para todos los intendentes. ¿Hay una esqueretización de Yarlora? ¿Cómo lo observan a ustedes a este giro? ¿Es un indicio más de que es el hombre elegido para la carrera provincial? Martín Yarlora, el día martes, en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, hizo un discurso muy importante, donde inevitablemente, cuando enumera en una línea de tiempo cómo arrancó nuestra gestión, en el contexto y en la situación en la cual tomamos la municipalidad, hundida, abandonada, fundida, deuda en dólares, la pandemia. Y en estos 2 años, y me parece que lo trascendental de este discurso es que arranca la segunda mitad de esta primera gestión que estamos llevando adelante en la ciudad. Bueno, cuando uno ve todas las transformaciones, cuando uno ve la enorme cantidad de inversiones que se han hecho y que se van a ejecutar este año en la ciudad de Córdoba, claramente ve que hay en esa transformación una enorme voluntad política. Y esa voluntad política coincide con la del gobernador Schiaretti, que cuando obviamente nosotros asumimos la municipalidad en el 2019, lo primero que nos pidió la gente fue que cambiáramos esta historia de que el intendente llegaba para pelearse con el gobernador y que por primera vez en muchos años el intendente y el gobernador complementaran sus acciones, sus fuerzas para que la ciudad saliera de este estado de abandono de más de 20 años. Y eso está muy ponderado, nosotros lo percibimos, que la gente valora positivamente eso. Y claramente que estamos alineados con el proyecto del gobernador Schiaretti, no cabe duda. Nosotros pertenecemos a un mismo espacio, la oposición nos endilga eso como una debilidad y para nosotros es una fortaleza, que por primera vez en muchos años la ciudad empiece a tener indicadores de crecimiento, que estemos dando respuesta a muchas deudas históricas de la ciudad en materia de servicios, en materia de obras, que podamos haber iniciado el periodo de sesiones en Villa Libertador, marca las claras que podemos ir a ese barrio, a ese sector de la ciudad, porque estamos transformándolo, hay muchísimas obras. Fuimos una escuela municipal que claramente en 2 años se ha transformado, hay aulas nuevas, equipamiento nuevo,
abrimos una escuela que estaba cerrada en la gestión anterior, es decir, son muchos los puntos y claramente el intendente de la ciudad capital es quizá el más visible y el más posicionado frente a la coyuntura del año que viene, pero nosotros no estamos trabajando en modo electoral, Janina, Felipe, porque sé que me lo van a preguntar. Nosotros estamos trabajando para que la ciudad realmente se recupere y si claramente nosotros, por la consecuencia de nuestra gestión, el año que viene exhibimos una ciudad mejor, recuperada, con mejores servicios, seguramente en un año electoral la gente evaluará y decidirá que nos sigue dando una oportunidad. Daniel, ayer hubo un anuncio muy importante, se firmó el convenio que va a dar nacimiento a este ente metropolitano. Participaron tanto el intendente de Córdoba como intendentes y jefes comunales de otras 8 ciudades que circundan a Córdoba. Sabemos que todavía no está definido cuál va a ser el reglamento de funcionamiento interno de este ente, pero nos gustaría preguntarle qué nos puede adelantar respecto de qué soluciones va a buscar y fundamentalmente cómo se va a gobernar ese ente, cómo se va a financiar, ¿qué nos puede decir? Bueno, me parece primero muy importante y muy significativo porque este fue un compromiso que nosotros tomamos. Recordarás que el 30 de diciembre Martín toma la decisión de hacer una adecuación en el gabinete, creando esta secretaría que lleva adelante Gabriel Bermúdez y que a solo 2 meses, poco más de 2 meses de esa decisión ya esté conformándose esta primera estructura es un dato muy alentador. La primera experiencia de trabajo de la metropolitana es el Cormecor, que tiene que ver con un trabajo mancomunado, por lo menos en el destino final de los residuos sólidos urbanos de muchos municipios que circundan la ciudad, pero aquí se apunta a algo todavía más estructural, que es trabajar en problemáticas comunes que tienen que ver con el transporte urbano, que tienen que ver con la seguridad, con obras que muchas veces quedan en zonas grises. El otro día estábamos en un acto, en una actividad en Villa Allende Parque, un barrio que está al noroeste de la ciudad, y un vecino me decía que estábamos en la triple frontera, porque a 2 cuadras está Villa Allende, a 2 cuadras para el otro lado está Saldán, y ahí estábamos Claro, en Córdoba sí. capital. Y claramente muchos vecinos ven como muy positivo que los intendentes trabajen en un espacio común, no en un tema coyuntural o en un tema puntual, sino que apuntemos a una estrategia de desarrollo. Y esta es una de las cuestiones importantes que Martín Yarlora tiene como, me parece, un emblema de su gestión. No tenemos prurito en decir que nos gusta imitar las cosas que se hacen bien en otro lado o fortalecer aquellas cosas que se hicieron en Córdoba y se dejaron de hacer. La figura de Rubén Martí claramente viene acá en este momento porque todo lo que hizo en su momento en materia de descentralización y políticas ambientales, que fue frenado, nosotros lo retomamos, ya tenemos 5 centros operativos en los CPC, un CPC más que inauguramos el otro día, el de Barrio Jardín, recuperamos el Jardín Botánico, creamos el Instituto de Protección Ambiental, es decir, y además ver lo que se hace en Medellín, ver lo que se hace en Curitiba. Medellín tiene un ente metropolitano que realmente es un modelo para ir a ver y para adecuar, no para copiar porque son realidades distintas, pero problemáticas parecidas. Y esta posibilidad de gestionar de manera mancomunada es un gran desafío que nos pone de cara a una primera etapa que fue la que se firmó esta semana, pero estoy convencido que se van a sumar muchos municipios más. Daniel, hablabas como una característica de Hacemos por Córdoba reconocer gestiones que no han sido de peronistas, ¿no? Como la de Rubén Martí, por ejemplo, que acabas de mencionar. Y fue curioso y causó quizá revuelo en la política que Martín Yarlora se mostró junto a la radical Miriam Prunoto. Eso ya, bueno, generó repercusiones en la Unión Cívica Radical, por supuesto, pero también nos lleva a preguntarte si hay un objetivo de Hacemos por Córdoba de ampliar sus bases, me imagino que sí, y están intentando salir a la pesca quizá de estos cambiamitas, como le decimos nosotros, enojados con su partido o ya no conformes con la coalición. ¿Hay posibilidad de que sean recibidos? Me causa gracia el de salir a la pesca. No estamos en temporada de pesca. Pero la jerga política es así, o recoger heridos. De todas maneras me parece que sí, también haciendo una línea de tiempo, si vos volvés atrás al año 98, cuando Unión por Córdoba, que fue el espacio en el cual claramente la centralidad era del Partido Justicialista, confluyen una serie de partidos políticos, que en ese momento había una sumatoria, y que nos permiten recuperar la provincia de Córdoba, y desde entonces no hemos dejado de seguir ganando, y no hemos dejado de transformar justamente el espacio, que luego cambió, ahora es Hacemos por Córdoba, pero que ha crecido en cantidad de espacios que integran la coalición. Ojalá
sigamos creciendo, ojalá sigamos sumando miradas, porque soy un convencido que miradas críticas que puedan confluir en un objetivo común van a mejorar la democracia y van a mejorar el gobierno, pero no estamos hoy en ese momento. Que haya intendentes, en este caso de Juárez Selman, que es de la Unión Cívica Radical, o de Villa Allende, que es del PRO, como hay otros intendentes que pertenecen a otros espacios, me parece que habla claramente de lo significativo que es este ente, porque tiene una pluralidad en su composición y tiene un objetivo común, que es mejorar la gestión de temas que los municipios por sí solos no pueden resolver, y que a lo mejor la ciudad de Córdoba tiene capacidad operativa para resolverlo, pero no tiene jurisdiccionalidad en algunas cuestiones. Entonces nos parece importante. Reitero, no estamos en temporada de pesca. No están en temporada de pesca. Muy bien, llegamos al final del primer bloque. Los invitamos a continuar ahí. Vamos a seguir conversando al regreso con el viceintendente de Córdoba, Daniel Pasarini. Seguimos con el segundo bloque de Alfil TV, seguimos conversando con el viceintendente Daniel Pasarini. Daniel, las listas para la interna del PJ acaban de cerrar el lunes al mediodía, todavía no se conocen, no se han oficializado o al menos no han trascendido. Tenemos que hacerle al menos una pregunta de este asunto. Se escuchó que hubo una situación tensa entre el viguismo y el resto de las vertientes del peronismo, porque el viguismo terminó de cierto modo copando todas las seccionales. ¿Esto es así o no es así? La verdad que fue tan armónico que no parecía una interna peronista. De hecho, no fue una interna, porque se llegó a un acuerdo, por lo menos en el territorio de la capital, en todas las seccionales, donde en algunos lugares puntuales hubo algunos recambios, pero en líneas generales prácticamente las conducciones han sido ratificadas, y donde ha habido cambios, reitero, han sido cuestiones de posicionamiento, pero no me consta, por lo menos, que hubiera habido este tipo de situaciones que por ahí sí se describen en los medios o trascendidos. Como pasa siempre, en algunos casos hay expectativas que no se cubren en algunos dirigentes, y obviamente optan por el camino de generar un trascendido, pero reitero, fue muy armónico porque todo fue en los plazos convenidos, no hubo pedido de prórrogas porque por ahí a veces son indispensables para algún acuerdo, y tengo entendido que solamente en el territorio provincial hay 2 departamentos donde sí va a haber hay listas enfrentadas, que es en Punilla y en Calamuchita. ¿Y el mando de la capital cómo quedó estructurado? Encabeza la lista Martín Yarlora, como corresponde, como encabeza la lista Juan Schiaretti a nivel provincial. Eso es una norma del peronismo cuando gobierna, que quien gobierna conduce, y eso ha sido respetado a rajatabla y obviamente con pleno consenso. Y Daniel, ¿crees que esa misma armonía se va a dar cuando tengan que elegir candidatos para la provincia y la municipalidad? ¿Se puede tomar como precedente? Como te lo dije en el bloque anterior, nosotros hoy no estamos en modo electoral. De hecho, que no haya habido una elección interna en el marco de la capital es reconocer la importancia del logro que hemos obtenido hace 2 años, que es haber ganado la Municipalidad de Córdoba, que quizá me parece sea el logro más importante de la conducción del peronismo en la capital, como para exhibir una ratificación. Y en ese sentido, me parece que el año que viene, si nosotros seguimos sosteniendo este ritmo de trabajo en la gestión, si seguimos demostrando que la prioridad es cumplir con lo que nos pidió la gente que nos votó, en un territorio que siempre fue adverso al peronismo, vamos a llegar en las mejores condiciones. Y así como las fórmulas en los últimos años surgieron de acuerdos y no hubo una necesidad de compulsar, si nosotros, reitero, condicionamos la decisión del año que viene al fruto de nuestro trabajo, vamos a llegar en las mejores condiciones, y seguramente habrá un consenso importante en un momento histórico donde sabemos que nuestro gobernador Juan Schiaretti no va a volver a poder ser candidato porque ya tiene 2 mandatos consecutivos. Muy bien, los invito a ambos a que pasemos al frente del Consejo. ¿Te parece, ¿Vamos? Felipe? Vamos con Juego Online, que ha sido uno de los temas polémicos, y curiosamente la oposición en la primera sesión decidió explotarlo con un proyecto conjunto que empieza a sumar adhesiones para prohibir algo que ya está prohibido. Te voy a pedir que nos des esas precisiones. Pero puntualmente, antes de hablar de este tema, me gustaría saber cuál es tu posición frente al juego. Daniel, porque se va a dar este debate tarde o temprano en el Consejo. Yo ya le he dicho públicamente, en la oportunidad que el tema se trató en la legislatura,
la ciudad de Córdoba no tiene posibilidades de habilitar el juego online porque está prohibido por ordenanza, y tanto el intendente Martín Yarlora como yo hemos ya fijado la posición de que eso no se va a modificar. Si alguien viene y nos dice que en algún lugar están habilitando un lugar para hacer juego, claramente vamos a ir a clausurarlo. En ese sentido, me parece que la oposición ha encontrado a fines del año pasado un punto de cohesión en un tema que no es de discusión en el Consejo Deliberante, porque es un tema que las regulaciones a nivel provincial se dio de la discusión en la legislatura. Claramente no le fue muy bien a la oposición en cuanto a la forma en que se manejaron, y me parece que replicar eso en el Consejo Deliberante en algo que no está en discusión en la Municipalidad de Córdoba no va a contar con nuestro acompañamiento. Nosotros tenemos una postura clara, el intendente ya ha ratificado que nosotros no vamos a modificar el esquema de prohibiciones que ya existe y que habla de juegos electrónicos, y me parece que introducir un escenario político para que la oposición genere reacomodamientos para el año que viene, y bueno, que lo busquen en otro lugar o en otro tema, porque en este tema para nosotros no hay discusión. Tajante, el viceintendente. Teniendo en cuenta que se presume que las elecciones van a ser en el primer semestre del año que viene, ¿espera que haya roces como este, que se calienten un poco las cosas en el Consejo Deliberante? Siempre, Felipe y Janina, y ustedes saben cuál es mi postura, nosotros vamos a habilitar todos los debates de los temas que sean convenientes y nos vamos a expresar en la posición que corresponda. Frente a este tema, la oposición tiene una voluntad de hablar del tema, de las adicciones, al juego y a los distintos problemas. Nosotros no tenemos ningún problema en discutir los temas, pero queda claro que la cuestión de fondo, que es la decisión de una prohibición, ya está prohibido en la ciudad. Por lo tanto, me parece que en este sentido no vemos, reitero, y es mi apreciación y es mi impresión, no vemos más que una oportunidad que la oposición ha encontrado para tener un punto de cohesión frente a las enormes contradicciones que tienen. Salieron de la legislatura con denuncias penales entre ellos. Sí. Realmente fue... Y no cesó, digamos. No, pero aparte me parece que lo veo ahora con el tema de la deuda externa. Tienen más contradicciones que coincidencias. Y aquí están encontrando un tema que se pueden cohesionar, obviamente, pero no es un tema que deba modificarse en la ciudad porque ya está prohibido. Me imagino que eso, desde el punto de vista electoral político, les trae cierto alivio, Hacemos por Córdoba, ¿no? Porque en un momento cuando ganaron las elecciones legislativas, se mostraron unidos y con voluntad, por lo menos, de ocultar esas diferencias, ¿cierto? Que no han fracasado sistemáticamente. ¿Cómo observan el mapa? Nuestro estado de ánimo no se altera por cómo se comporte la oposición, sino que, reitero... Sí, pero es un dato a observar, Sí, ¿no? pero cuando uno gobierna, Janina y Felipe, depende de lo que haga uno. Creo que los errores que ha cometido la oposición cuando fue gobierno nos permiten hoy ser gobiernos a nosotros. Y yo veo que hoy muchos dirigentes de la oposición que mal gobernaron esta ciudad se han convertido en expertos en opinar bien de lo que hicieron mal. O sea, ahora nos vienen a aconsejar cómo hay que hacer las cloacas, cómo hay que manejar el tránsito, cómo hay que diseñar políticas públicas cuando... fueron licenciados en fracasos sistemáticos durante 20 años, y obviamente la gente es la que te termina poniendo en un lugar o en otro. Si uno analiza los resultados de las elecciones que nos depositan a nosotros en el Palacio 6 de Julio, claramente ve que la gente los aplazó de manera sistemática. Y yo veo que en 2 años no han hecho una reconversión en cuanto a cuestiones de fondo. Entonces me parece que por ahí claramente este experimento político que es Juntos por el Cambio busca puntos de cohesión en cuestiones que para nosotros, reitero, no son de agenda importante. Hablando, Daniel, de fracasos sistemáticos, la prometida nueva obra, el nuevo edificio del Consejo Deliberante es uno de ellos. Son muchísimos los intendentes, viceintendentes también, que han presentado proyectos, que han tenido la voluntad de salir de ese espacio que obviamente no es apto para que funcione la actividad legislativa de la ciudad. ¿Hay avances? ¿Vas a pasar a la historia como el viceintendente que lo prometió y lo logró? ¿Cómo viene ese frente? Todavía falta mucho, pero pasar a la historia no es mi objetivo. Pero no, es que la verdad es que en Córdoba han sido, todos los intendentes o viceintendentes han prometido un proyecto. Mira, Janina, creo que en esto hay una decisión política importante del intendente Martín Yarlora y de quienes somos parte de este equipo de gobierno, de terminar con este vicio de la política que era... Lo empezó otra gestión y no lo terminó. Yo dejo ahí que el cadáver, entre comillas, quede exhibido como un fracaso, como una demostración del fracaso anterior. Hay 3 íconos del fracaso en la ciudad.
la Plaza España, el Teatro Comedia y el esqueleto de la Bajada de Alvear en el Abasto, que es el Consejo Deliberante. El objetivo nuestro es, en el 2023, que los 3 íconos del abandono sean edificios públicos puestos a disposición de la ciudad. En el caso del Consejo, hemos firmado esta semana ya el llamado a licitación. Ya tenemos depositado en una cuenta del Consejo, porque también en esto yo valoro la confianza y la voluntad política de Martín Yarlora, que nos permitió crear una unidad ejecutora en el Consejo y somos quienes vamos a ejecutar la obra. Ya tenemos depositado el 60% del dinero para ejecutar la obra y confiamos que en los próximos 10 días hábiles ya se puede haber adjudicado la obra y que en abril comience, y tiene un plazo de ejecución de 14 meses. Por lo tanto, si todo va dentro de lo previsto, en junio del año que viene estaremos ya teniendo nuestro espacio propio del Consejo Deliberante, que además de ser bueno para la institucionalidad, que el Consejo tenga su propio lugar como poder de la ciudad, va a revitalizar una zona muy degradada que es la zona del Abasto, y ya se están viendo decisiones de desarrollo en el lugar a partir de nuestra voluntad de llevar el Consejo ahí. Daniel, el año pasado, a días de sancionarse el presupuesto 2022, el intendente creó 4 nuevas secretarías y hubo modificaciones en la estructura orgánica de varias otras. ¿Cómo se dota de presupuesto estas nuevas secretarías? Porque pareciera que el presupuesto quedó viejo a las 2 semanas de haber sido sancionado. ¿Va a haber un trámite legislativo para redireccionar esos fondos o lo va a hacer discrecionalmente el Ejecutivo? En la primera sesión ordinaria, que fue el día jueves, ingresó el proyecto de ordenanza justamente modificando la estructura orgánica con las implicancias presupuestarias que tiene. La corrección de partidas presupuestarias de traslado de un área a otra no requiere de una nueva ordenanza, sí la estructura orgánica que determina obviamente cómo se recomponen las áreas. Hay áreas que pasan de una secretaría a otra y claramente también de eso va a tener un reflejo presupuestario. La ordenanza ingresó ayer, va a ser tratada la semana próxima en comisiones. Daniel, hablando de presupuesto, también el intendente anunció en la apertura de sesiones un programa de obras históricos, sobre todo en lo que refiere a repavimentación y bacheo. ¿Cómo están mirando el escenario nacional, teniendo en cuenta que se discute ahora el acuerdo con el fondo, que algunos economistas señalan que estamos frente a una verdadera bomba de tiempo con este acuerdo? ¿Cómo van manejando ese análisis de contexto, esas proyecciones con la realidad de la gestión y las promesas que han hecho los vecinos? La bomba de tiempo viene en pausa desde el año pasado, porque esta bomba de tiempo fue la deuda externa que tomó la gestión anterior, que este gobierno está negociando. Por eso los analistas dicen que el acuerdo con el fondo es una necesidad del actual gobierno y una obligación de los que se fueron, más allá de lo que digan. Creo que el acuerdo con el Fondo Monetario y todas las implicancias económicas obviamente generan consecuencias. Nosotros hemos hecho un trabajo muy serio, muy firme, para darle solidez a las finanzas municipales. Ustedes recordarán que asumimos con un municipio que no le pagaba a los proveedores, que tenía una deuda de 150 millones de dólares, única en su tipo, que obviamente tenía vencimientos cortos. Pudimos reestructurarla, pero pudimos reestructurarla porque generamos confianza en quienes le prestaron a la municipalidad, porque vieron que tomamos medidas de ordenamiento fiscal, que tomamos medidas en no dilapidar los recursos de los cordobeses, en destinar la plata que recaudamos a inversiones, que no cogobierna más nadie, la municipalidad, que el gobierno que eligió la gente, y eso me parece que tiene un reflejo. Nosotros hoy tenemos una buena disponibilidad de recursos a partir de un buen manejo presupuestario, y obviamente nos manejamos con recursos propios. Claramente los escenarios inflacionarios, los escenarios de incertidumbre generan, obviamente, que uno tenga que estar atento a eso, pero presupuestariamente tenemos todos los recursos para que las obras comprometidas se puedan ejecutar. Por eso para nosotros este no es un año de pensar en las elecciones, sino es un año de ejecutar obras. Muy bien, muchísimas gracias, viceintendente Daniel Pasarini, por esta charla. No, gracias, Janina, Felipe, como siempre, por la posibilidad de hablar y de hablar así con tanta libertad que me gusta. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Ahora vamos a analizar el batifondo que hay en el Congreso de la Nación, en Juntos por el Cambio, con motivo del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Ya venimos.